Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta su televisora MXN. Mi nombre es Lilia Arellano, el nombre del programa, Fuego Cruzado. Y hoy tendremos una plática muy extensa con alguien a quien tenemos que agradecerle y mucho que dedique tiempo a estar pendiente de la transparencia de las cuentas, de que se dé esta transparencia tan esperada por todos nosotros. Acompáñenme, por favor, con esta cápsula. Enseguida regreso. Congreso. Los reflectores apuntan de manera directa a los poderes ejecutivos, ya sea al federal, al estatal o inclusive a las presidencias municipales. Las críticas por la toma de decisiones o la falta de estas y de estrategias para hacer frente a los problemas más mencionados por los ciudadanos no se hacen esperar y recaen en estas figuras cuya tarea principal se ubica en ver su rostro reproducido en las pantallas, en los diarios, mencionados en el radio y obviamente en las redes sociales. Esto impide avisar, auscultar pormenorizadamente a otro poder, al legislativo. Muchas de las decisiones tomadas por los ejecutivos estatales y los alcaldes provienen de autorizaciones de curuleros. Una de ellas, para ejemplificar, es la económica, vista no solamente por la aprobación de presupuestos y designación de los mismos, sino por respaldar la contratación de mayores endeudamientos, de manejar constantemente reestructuraciones disque con el afán de reducir intereses que cada vez son mayores. Ante la falta de resultados de los miembros del gabinete, los diputados locales se hacen de la vista gorda, no exigen explicaciones y mucho menos se atreven a solicitarle al Ejecutivo remociones. El punto que debiera ser básico para combatir la corrupción se encuentra precisamente en los congresos locales. Al autorizar los presupuestos, las alzas de impuestos, las partidas extraordinarias para obras en los municipios, debieran darse a la tarea de ordenar su supervisión, aprobar las cuentas públicas de la noche a la mañana, sin la exhaustiva revisión que merecen, se ha hecho una costumbre, por cierto, muy redituable para quienes participan en el palomeo. Los regidores son también el otro poder que debiera hacer equilibrio y evitar tanto abuso y desmanes de los presidentes municipales. Finalmente, el alcalde es un regidor más, con derecho únicamente a emitir un voto de calidad en caso de empate en las votaciones. Sin embargo, los integrantes del cabildo lo ven como jefe. Sabedores de no cuestionarse públicamente su participación en el precabildeo, en las jornadas de aprobación y mucho menos ser mencionados como causantes también directos de tantos errores, siguen adelante al mejor estilo de Mr. Magoo. Eso sí, satisfechos de brindarle bienestar y un mejor futuro a sus familias y a nadie más. Muy cuesta arriba se ha visto la tarea del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo en su capítulo dedicado al poder legislativo. La actual legislatura ha sido campeona en oscurantismo, ha aprobado todas las propuestas, las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, se prestó a la farsa de la elección para auditor y fiscal generales sin importar el efecto de estas en la ciudadanía. Por si fuera poco, han sido tan incompletas las leyes expedidas que anuncian prontas actualizaciones porque se quedaron renglones afuera. Un ejemplo lo encontramos en la Ley de Movilidad. Con el número de aspirantes a reelegirse en la misma curul, nada bueno puede asegurarse sobre el futuro y menos aún la existencia de cambios con los cuales se ponga orden en los números de las alcaldías y del propio gobierno estatal. El equilibrio del auditor, a modo al igual que el del fiscal carnal, está precisamente en el Congreso local. Pero, de ahí, no ha salido ni siquiera un buen cuestionamiento, aunque es de resaltarse el interés por menospreciar capacidad y experiencia de quintanarroenses, aprobando leyes que más tarde podrían permitir la llegada de otro gobernador fuereño recién desempacado. Al parecer, es inválido luchar por el futuro. Hay que hacerlo por el presente y de la mano, apoyando a ciudadanos que, como es el caso de los integrantes del Observatorio Ciudadano Quintanarroense, quienes han demostrado capacidad y mucha valentía. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado, promovería la industria
Eduardo Galaviz, ¿cómo estás? Lilia, ¿qué tal? Gracias por esta invitación para participar en tu programa. Observatorio Legislativo. Así es, el Observatorio Legislativo es un capítulo dentro de la asociación civil que formamos que se llama Observatorio Quintana Roo, Observatorio QRO, y dentro de él hemos dividido en capítulos el Observatorio Legislativo, el municipal y el estatal. Entonces, el que ha tenido más relevancia en este momento ha sido el legislativo, porque hemos estado muy concentrados desde el inicio de la 14ª legislatura en revisar qué es lo que están haciendo, porque decidimos que en la primera instancia que tendríamos que observar es el Congreso, ya que es ahí donde se genera el marco jurídico, la autorización de presupuestos, que después como ciudadanos estamos diciendo cuándo se aprobó esta ley, cómo se gastó el dinero, quién lo supervisó, y ahí empieza todo. Entonces, eso fue la decisión que tomamos desde la formación de este observatorio. El Observatorio Legislativo. Ahora bien, la semana pasada presentaron ustedes una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Así es. Por los malos manejos del Congreso. Así es. Estrictamente, ¿a qué se referían? Es durante 2 años, porque lo detectamos desde el primer periodo de sesiones en el 2016, encontramos que había una partida que se denomina ayuda social, que en el 2017 creció muy fuerte su presupuesto, y empezamos en el 2017 a señalar que ese rubro de ayuda social no le corresponde al Congreso tener. Esto surge, si mal no recuerdo, cuando una persona que está relacionada como beneficiaria de un renglón, dice, a mí nunca me han dado nada. A mí no me dieron nada, así es. Yo nunca recurrí a pedir ninguna ayuda, nada que se le parezca, y ahí me tienen en su relación como que me entregaron una ayuda social. Una ayuda social que ella decía, me pagaron transporte y hotel, y aparte yo soy una persona casada y no, esto a mí me mete en un problema también, de cómo que me están dando una ayuda cuando yo no sé ni cómo utilizaron mi credencial de elector, mi nombre, y esto lo presentó la organización Somos Tus Ojos. Nosotros hicimos también a partir de ese momento una revisión de esas famosas ayudas sociales e insistimos ante el Congreso de que deberían transparentar no solamente como lo tienen en la página, que es obligatorio, no es una cortesía del Congreso, sino es una obligación, de poner el nombre, la fecha y a quién y qué fue lo que le dieron. Entonces empezamos a encontrar que había muchas repeticiones de nombres de personas, y durante 2 años estuvimos haciendo ya la revisión final de cómo se entregaban estas casi 11,000 y tantas ayudas, y encontramos que había personas que pertenecen a un partido político, al Partido Acción Nacional, y también encontramos que hay cerca de 60 integrantes del sindicato del Congreso que están recibiendo también ayudas sociales. Entonces, y encontramos nombres de personas, directores de escuela, profesionistas. Según ellos, dicen que la ayuda social es para personas de bajos recursos que requieren un apoyo. Entonces, si es eso, pues no tendría que estar el hijo de una diputada, algunos integrantes de un partido, en fin, eso fue lo que detectamos. Ahora, se ve en esas listas que se entregan X número de despensas y el renglón económico es muy alto. Así es. Como si estas despensas hubiesen sido gigantes, enormes. Pero también me pregunto, ¿es labor del Congreso entregar estas ayudas? ¿Está dentro de sus facultades? Yo creo que no. No. Porque pues esto le corresponde a la Secretaría de Bienestar a nivel federal. Así es. A la de CEDESO, aquí de estatal. Ajá. Está el DIF, que entrega sillas de ruedas. Así es. Está la Cruz Roja, que también entrega, creo que, sillas de ruedas. Así es. Hay organizaciones como los Rotarios, como que también llevan a cabo eventos en los cuales entregan
apoyos importantes a la población que los necesita. Así es. Yo no sé si esto debe estar en el renglón de los diputados, ¿les corresponde? Yo creo que no. A nivel nacional, incluso el IMCO ha hecho anualmente una revisión. IMCO, Fundar, estas organizaciones han hecho un análisis de las actividades del Congreso y han señalado de que ese rubro no debe de existir. Se confunde o lo confunden los diputados históricamente, que ellos tienen la obligación de gestionar, pero una cosa es gestionar una silla de ruedas con alguien del DIF o algo para una persona que se le acerca de sus electores para pedirle esto, y la otra es que ellos estén comprando sillas de ruedas, comprando despensas y comprando medicamentos o viendo que le den un apoyo para alimentación. Encontramos que apoyos de suplementos vitamínicos, de medicina, herramientas, aparatos electrodomésticos. Decimos, oye, no es una tienda a la cual tengas que ir a ver si necesito una licuadora, necesito un horno de microondas o no sé a qué se refieran con aparatos electrodomésticos. ¿A quién se lo compran? ¿Cómo lo compran? ¿Bajo una licitación? Ahora, cada diputado tiene un ingreso extraordinario, aparte de sus dietas, que denominan apoyos para gestión social. Así es. Ahí entonces, debería de estar. Ahí si ahí llega una gente, pues que vaya con su diputado y que le diga que necesita, ¿no? A ver si lo saca de ahí, porque ese dinero, ¿a dónde va a parar? Así es. ¿Cuándo hemos visto que un diputado se ponga a hacer algo? No, y ya hay una serie de irregularidades en ese punto de transparencia, como si se hace algún estudio, si se hace alguna indagación de si realmente se necesita. Reitero, ¿a quién le compran las despensas? ¿A quién le compran las láminas? ¿A qué precios? Eso tendríamos que saberlo también, situación que no se da. Es por eso que presentamos ante la Fiscalía General de la República en esa instancia, puesto que entendemos que pudiera ser un desvío de recursos públicos con fines político-electorales, porque encontramos que en el año pasado, en 2018, en el mes de julio se repartieron muchísimas despensas, láminas y demás. Eso fue una etapa electoral, ¿no? Entonces acudimos ante la Fiscalía porque pensamos que por ahí puede estar y también porque entendemos que a nivel local, como ha sucedido con la demanda que puso la organización Somos Tus Ojos, pues no ha prosperado. Entonces creemos que tiene que ser una instancia federal, ¿no? Pues el hecho de recurrir a la Fiscalía sí le pone gravedad al asunto. Sí, esperemos que el señor Martínez Arcila pues vea qué es lo que hace, porque las explicaciones que les dio, tengo entendido ya en 2 ocasiones, pues han sido de chuparse el dedo, ¿no? Sí, la verdad. O sea, ofendiendo su inteligencia, ¿no? Sí, eso, y por ejemplo, también la otra denuncia que hicimos o que hemos estado intentando que la Auditoría Superior de la Federación lo analice, fue el caso de la remodelación del Salón del Congreso, que en el rubro de audio se gastaron cerca de 5 millones de pesos, en el cual se designó que lo hiciera una empresa de un panista, que esa empresa no es el rubro social al cual se dedica, es otro objetivo social. Totalmente. Vende piñatas y le dieron lo del audio, ¿no? Alguna se llama algo de Blue Petroleum, que se dedica a hacer algunas cuestiones de perforación o algo. La industria petrolera, no de audio. Y cuando vimos los rubros que estaban cobrando, hay uno que nos llamó mucho la atención, que le llaman topografía de sonido, que los compañeros de audio deben de saber que eso no existe como tal topografía de sonido. Me comentaba un experto en esto que es únicamente con un aparato revisar que el impacto de una bocina sea equilibrado, y por eso cobraron 1 millón de pesos. Cosa que dice eso, ni el aparato vale una cantidad estratosférica como esto que se está cobrando. O sea, es una desviación de recursos que la Auditoría Superior del Estado ha sido omisa en revisar lo que gasta el Congreso. ¿Por qué? Pues porque ellos lo pusieron y obviamente no va
a patear el pesebre. Ya vimos que este auditor que está al frente actualmente, él era el auditor financiero de la Auditoría Superior del Estado en época de Borges, y cuando le dijeron, ¿por qué no denunciaste estos hechos del endeudamiento? Él dijo, porque no quería perder mi empleo. Entonces, Mi chamba, dijo. mi chamba. Entonces, con ese perfil no creemos que suceda nada a nivel local. Pues es el perfil que le dio la chamba, ¿eh? Así Es el que necesitaban. es el que necesitaban, por eso a nivel local no creemos que esto pudiera prosperar, por eso fuimos a nivel federal. Porque yo creo, Eduardo, que esto tendría que significar un primer paso. Así es. Porque si nos vamos, por ejemplo, a nivel estatal, algo muy simple. En diciembre, ese extraordinario reparto de pavos, extraordinario reparto de despensas, que se fue por miles. Así es. Y yo todavía no me encuentro una sola persona que me diga que recibió un pavo. Pues mira, y eso nos... Hubo ahí unas colas en algunos Ajá, centros comerciales, así es. pero se les acabaron. Así es, y por eso nos enteramos, porque la gente se quejó de que en lugar de pavos les estaban entregando pollos, y el gerente de la tienda dijo, es que se nos acabaron los pavos. Entonces, ¿y cómo se da eso? ¿Por qué tienen que regalar eso a los empleados de gobierno? Eso no está en un contrato colectivo, no tienen por qué tener esas preferencias y esas deferencias, ¿no? Bueno, vamos a suponer que sea costumbre, ¿verdad? Que entreguen esta cosa como un presente navideño, ¿no? Muy bien. Pero resulta que yo los voy a comprar en Comercial Mexicana o en Chedraui. Y bueno, pues voy a regalar, según yo, 60,000. Entonces voy con Comercial Mexicana y le digo, ¿cuántos puedes tener? No, pues yo nomás puedo tener 3,000. Bueno, pues voy con Chedraui, ¿tú cuántos? No, pues yo 2,000. Bueno, pero no puedo mandarlos así nada más con un vale y esto tal y entreguen los que tengan. O sea, se supone que antes hay una operación de compra, claro, hay un arreglo en el precio, en el kilo, cuánto van a pesar. O por dónde se encontrará bueno, algo, ¿no? bueno, si usas 4 o 5 cadenas comerciales, pues yo creo que no hay problema, les compraste a cada una. Así es. Pero cuando todo lo ocultas, porque ¿sabías tú que el señor Alamilla, por ejemplo, el oficial mayor del Estado, que es por donde pasan todas estas adquisiciones y las licitaciones, se está construyendo una mansión en Chetumal? Esas son de las cosas que habría El que dar. conflicto de interés con la empresa de su esposa. El hecho de que su segundo, y que es realmente el que recibe las instrucciones y se las da a Alamilla, pues sea primo del gobernador. ¿Te acuerdas del señor González Zapata? Sí. ¿Verdad? Ah, bueno, su hijo es el que está ahí. Y bueno, pues todos nos conocemos esa historia. Claro, claro. No, sí, es precisamente es la razón, la motivación que a un grupo de ciudadanos nos llevó a conformar el observatorio, porque Pues decíamos, en este estatal yo creo que empiecenle a pegar, porque fíjate que vamos a la empezar. deuda ha crecido enormemente. Así es. Y se habla de la intención del gobernador de solicitar entre 5 y 10 mil millones de pesos más. Sí, Y la parece deuda ser. prácticamente ya va más del doble. Sí, nosotros hemos hecho 3 reportes de las observaciones a nivel estatal. Uno de ellos fue en el sentido de la deuda, que encontrábamos que no había razón de hacer un apartado de pago de gastos por toda la reestructura, que eran alrededor de 400 millones de pesos, que decíamos Que se pagaron no y se tendría por qué hacer. Aparte, pues son las comisiones. Así es, pero y en el proceso donde se dio en ese momento la reestructura fue cuando estaban subiendo los tipos de interés de base, y ya era un momento muy difícil para poder reestructurar, pero entendimos que era una necesidad del flujo de efectivo que el gobierno del estado tenía y que tenía que hacerlo para tener flujo de efectivo. Pero no lo vimos como si fuese algo correcto.
También hemos estado insistiendo. No se ha pagado un solo peso del capital, ¿eh? No, sigue pagándose Ni un únicamente peso. intereses. Sigue, sí. Otro de los puntos. Y recordemos que el anatocismo te lleva a interés sobre interés. Así es, y es algo que se está volviendo a replantear la reestructuración por tipos de interés en este momento, que las condiciones financieras pues también están nuevamente en una posición delicada. Hemos insistido también en el tema de transparencia del manejo de las compras. También hemos estado insistiendo en que se dé información sobre la empresa Vipsa-ESA, que ha sido la caja de resonancia de todos los malos manejos de la administración anterior. Pero mira, ahí sí. Y sigue totalmente cerrada la información. No, pero ya salieron todos. Sí, por eso. Ya salieron todos, dos. Pues sí, que aquellos señores, o aquel señor, viajaba mucho, pero no se queda atrás. Y no sabemos. Alguna respuesta que nos dieron es que por cuestiones de seguridad no se daba la bitácora de vuelos. Y le decimos, ok, no quiero saber a dónde va a ir el próximo mes. Sino a dónde fue el mes pasado. ¿A dónde pasado? fue el mes pasado? ¿Y quiénes subieron a ese avión? ¿A qué lugares? Etcétera. Porque eso sí necesitamos saber, ¿no? Está cerrada la información. ¿Por qué? Eso. Pues iban a los informes de los gobernadores del PRI, obviamente, a los eventos del PRI, obviamente, a las reuniones de la CONAGO, en fin, y cuando había que ir a negociar con los diputados, y las cuestiones personales. Así es. Ahora hay que ir a las reuniones del PAN, a las reuniones del PRD, a los informes de los gobiernos del PAN, a los gobiernos del PRD, a la llegada al gobierno de cada uno de estos mandatarios. Se multiplicó el asunto. Sí, y sigue siendo el mismo esquema. No, yo creo que está más alto el gasto, muchísimo más. Por esa doble posición partidista pudiera triple. ser. Sí, también. No, pero sí, nosotros hemos estado insistiendo y vamos a terminar de hacer el análisis ya de esta legislatura para también revisar lo que se hizo en función del trabajo legislativo, ya la parte de asistencias, de los gastos que están haciendo, del número de asesores, ya todo eso lo hemos trabajado, ha sido una labor de estar revisando pues los listados, meterse a la información. Y bueno, al estar ustedes checando, por ejemplo, los presupuestos, el presupuesto de egresos y las partidas asignadas a cada rubro, pues yo creo que habría que ir un poquito más allá para saber si realmente las están empleando. Porque si nos remitimos, por ejemplo, al campo, está mal. Sí. Si nos remitimos a salud, está muy mal. Muy mal. Si nos remitimos al renglón educativo, está pésimo. No hay las escuelas sin baños, sin bebederos, sin el pavimento requerido, sin mantenimiento. Y entonces, ¿qué hacen con ese dinero que los legisladores asignan para la operación educativa, para la operación de salud? ¿A dónde va a parar? Básicamente es gasto administrativo. Por eso hemos insistido que un Congreso que tiene 640 millones de pesos, dentro de los cuales casi 100 millones de pesos son para ayuda social, es totalmente excesivo e incongruente con la situación del Estado. Si vemos que la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de 67 millones de pesos, ¿cómo va a tener una cobertura esta Secretaría de Salud contra algo que está gastando el Congreso sin control? Es algo totalmente incongruente con la necesidad que tiene el Estado en esos rubros. Está igual la Secretaría del Trabajo, está la Secretaría de Turismo, tampoco tiene presupuesto y comparativamente con esto que se está gastando, pues es enorme. Comparativo con lo que se gasta en el Congreso y el asignado al Ejecutivo Estatal, es un dineral también. También en la parte de que se ha medio manejado en cuanto a gastos de la oficina del gobernador y de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, que eso también lo estamos ya revisando. ¿Me acompañas a un corte? Claro que sí. Enseguida volvemos.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Ahora, aquí también, en el Congreso, por eso creo que ha sido muy acertado por parte de ustedes el iniciar ahí cualquier referencia, exigencia a la transparencia. Ahí es a donde se aprueban las cuentas públicas de los municipios. Y las aprueban a una velocidad extraordinaria. Así es. Extraordinaria. Así es. De repente nos encontramos con que ellos mismos califican, después de haber llevado a cabo la tarea esta de aprobar las cuentas públicas, que solamente 3 municipios, por ejemplo, están correctos en el renglón transparencia y tal y tal. Y mencionan, fíjate, Cozumel, Tulum y Puerto Morelos. Los demás no. Bueno, si no hay transparencia, si esa es la opinión que les merecen después, ¿por qué aprobaron sus cuentas públicas de los otros 8? Bueno, pero de estos 3, casualmente, bueno, pues Cozumel es de la familia en el poder, ¿verdad? Entonces, pues ni modo que le van a decir que no. Claro. En Tulum, bueno, pues hemos visto las grandes inversiones que se han hecho en ese municipio, que incluso le han quitado dinero que debiera servir para la infraestructura de otros, para impulsarlo, lo cual tendríamos que celebrar si el resto de los municipios contara pues con beneficios similares, ¿no? Claro, claro. Pero pues ahí también hay familia en el poder y tú te explicas en Tulum la construcción de 6,000 casas. Y entonces todas estas obras de pavimentación, de llevar luz, de todo esto, que qué bien, porque pues, benefician finalmente a los nacidos allá y a los que viven allá, pero que no se hicieron con ese propósito, no fue el objetivo, fue crear la infraestructura necesaria para que se puedan construir esas 6,000 casas, que como en el caso de todos los fraccionadores, pues van a dejar una buena lana y no precisamente en registro dentro de la tesorería de Tulum o del Estado. Y luego por Puerto Morelos, que ya ves que es un municipio al que le ha dado mucho por visitar al gobernador, está muy seguido ahí, mucho, muy seguido. Y en ese municipio empezaron obras también así de extrañamiento para los pobladores, y una en la que se van a escandalizar suficiente es en la construcción de un edificio de 6 pisos. Esto no está permitido. No. Entonces, esos son los municipios con transparencia. Sí, y que desafortunadamente en la revisión de cuenta pública no hay una información previa o una situación en la cual se puede encontrar en la propia sesión algún dato relevante, porque como bien dices, en una sesión se aprueban 20 cuentas públicas, porque nada más se hace omisión del dictamen, se presenta nada más para la votación y vamos. ¿Por qué? Porque también eso es otra situación que tiene este Congreso. ¿Sabías tú que tiene una limitación de horas las sesiones? No puede haber una sesión que se prolongue más allá de 4 horas porque no está permitido. Vamos. 4 horas son las, de 4 tienen que ser. No, tiene que ser. Oye, de 4, ¿sabes cuál es ese es un horario de sindicato. ¿Sí? El sindicato de
de trabajadores de radio, televisión y cinematografía, bueno, pues exige que solamente puedas estar 4 horas en la cabina por el desgaste. ¿Sí? Pero 4 horas en una cabina de desgaste para uno de que no es una función pública. Y hemos estado acostumbrados que en la Cámara de Diputados las sesiones son hasta que se termina el orden del día y el debate puede estar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, no hay un límite. ¿Por qué? Porque tienes que desahogar bueno, los tan es temas. así que no te acuerdas cuando pararon el reloj legislativo. Así es que ya era tanto que dijeron, bueno, vamos a hacer una pausa legislativa y porque ya venía el cambio de año y de todo, entonces ahí sí ya había una complicación. Sí, pararon el reloj, pero no pararon la sesión. No pararon la sesión. ¿Por qué? Porque el periodo anual se vencía. En cambio aquí, pues no puedes tú, ya se va a terminar, nos vemos a la siguiente sesión. Entonces todo ese dineral que pagamos es porque vayan a trabajar 8 horas a la semana. Así es, así es, así es. ¡Qué barbaridad! Así es. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo desde el inicio de esta 14ª legislatura que se cambiaran muchas cosas. El tema de la gran comisión, los diputados se comprometieron antes de asumir el cargo que lo iban a hacer. Bueno, si ya lo hicieron, pero dijeron hasta el siguiente periodo, porque pues, como ya le tenemos el control de la gran comisión, pues no podemos perder esa gran oportunidad de controlar la agenda, el presupuesto y los nombramientos, ¿no? Entonces, es algo que insistiremos para la nueva legislatura que entre en funciones sobre otros temas de la agenda que van a quedar pendientes. Pues sí, porque yo creo que es necesario profundizar en las cuentas que se le entregan y las que debe rendir el Congreso, porque cuando Laura Fernández presidía la Comisión de Cuenta Pública, hicieron algunas observaciones, se presentó un informe y un legajo, en donde se culpaba a X personaje de forma reiterada en varios renglones de cierta responsabilidad de desvío de orden económico. Este personaje se inconformó, pegó de gritos, me entregó el reporte y me dijo, yo no cometí esto, te lo puedo jurar, y estoy dispuesto a todo y tal y tal. Bueno, en cuanto se supo que por el camino que iba a seguir la inconformidad de esta persona, que omito su nombre para no meterlo en líos, Claro. Laura cambió el nombre por otro nombre. Y esta misma persona llegó y me lo entregó. Haz de cuenta, en la página 41, exactamente la misma, nada más con otro nombre. La 64, la misma con otro nombre. Entonces, todos estos cochupos se han prestado a hacerlos y después vemos las premiaciones. Claro. Siguen en la vida pública y saben entonces cómo hacerlo. Así es. Que ese es el otro gran tema, que no existe independencia de los poderes en el Estado, como debería de ser diferente el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. El sistema, en teoría, es magnífico en México, pero si tienes un poder legislativo dependiendo del ejecutivo, pues no tenemos mucho que hacer en el aspecto de avance democrático. Si el judicial depende del ejecutivo y con influencia del legislativo, tampoco podemos hacer gran cosa. Ahora, yo supongo que al vivir tú aquí en Benito Juárez, bueno, pues el Observatorio Municipal, pues se tuvo su primera aparición aquí. Sí. Y ahorita hay un esquema de enfrentamiento por la cartografía del municipio, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué este interés, esta persistencia en no tener perfectamente bien actualizados los valores catastrales de la zona hotelera, de los fraccionamientos con mansiones que se dan allá y que también se tienen ya en la ciudad? Y bueno, de repente todo esto lo ocultan con una sonrisa muy amplia de
no, este año no vamos a subir el impuesto predial. No, bueno, pues me parece que si se lo quieren subir a Villa Otosh, ¿verdad? Pues Claro. está canijo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan que cobrar lo que corresponde a cada hotel. Y sabemos que no es así. Así es, y también de que algunos grandes edificios pues no han cambiado su posición de que ya se vendieron esos departamentos y que obviamente tendrían que tener un valor catastral actualizado. Tampoco se ha hecho y eso es algo que le generaría muchos recursos al municipio, ¿no? Pero el por qué no lo hacen ¿por qué no es lo a hacen? donde está el nudo, ¿no? Así es. Es a donde entra la lana fuera de la tesorería. Eso Es a donde se mantiene la protección de determinados intereses. Eso es lo que Y yo creo que ahí hay que siempre. pegarle porque... Hay ahí también una situación que se tiene que revisar, efectivamente. ¿Por qué pierden los juicios? Bueno, eso también fue una maniobra. transota. Una maniobra de algún personaje que estuvo en esa área. Pero que lo jurídica tenemos como funcionario estatal también. y checando a los malos, fíjate. Que es algo que tampoco se ha aclarado, ni se han puesto responsabilidades a esas personas que llegaban tarde un día después a la audiencia y entonces decían, pues en tu ausencia ya se tomó el veredicto y ya no Ya puedes hacer perdiste. nada. Ah, qué lástima, ¿verdad? Lástima, Margarito. Así Pero es. tenemos la otra. Hay demasiadas cosas que tenemos que estarle dando seguimiento y por eso... El patrimonio municipal tan pobre. ¿Cómo puede este municipio tener un patrimonio de 200 y pico de millones de pesos? No, eso no. ¿Cuánto no. valen entonces los edificios con los que cuentan? No puede ser Bueno, ese pues, tipo de pues cosas. sí es. ¿Verdad? No puede ser porque... Y 200 y pico, tomando en cuenta vehículos, bueno, hasta los chalecos de los policías. Sí, no puede ser. No, es tan solo con lo que está en los terrenos que no tienen, que tendrían que venderse, ¿no? Pero su valor comercial es muy grande, donde están los estadios, donde está toda esa área deportiva, pues de un valor fuerte que tendría que revalorar el municipio, ¿no? Y como esos otros espacios que también tiene de un valor comercial, que hubo una disposición hace unos años en donde deberían tener actualizados los valores de los inmuebles y terrenos de los municipios, porque eso permitía tener una valoración del nivel crediticio que pudiera tener incluso los municipios, ¿no? Cosa que no se ha actualizado. No, ni siquiera han presentado nunca han informado de una manera puntual. Miren, todo esto es claro que deben tener suficiente desde el momento en el que los bancos les han prestado cientos y cientos de millones de pesos, ¿verdad? Así es. Pero que le digan a la gente lo que tienen, no que nos enteramos ya cuando lo vendieron. ¿Me acompañas al corte? Claro que sí. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Pero fíjate, Eduardo, que ojalá que pudiéramos todos los ciudadanos apoyarlo al Observatorio de Quintana Roo para que tuvieran ustedes la fuerza suficiente para hacer reclamos incluso a nivel federal. Sí, sí. Lo que pasó con Fonatur y la venta del terreno que está junto a Playa Mirador y el otro terreno entregados ahí a una familia de, no sé si sean nacionalizados mexicanos o no, Punta Nizuc, SADCB. Imagínate lo que es comprar más de hectárea y media, 17,500 metros por 50 millones de pesos. Sí. ¿Bien? Sí. Dime, Sí, no. Es ridículo. Y dice el señor encargado de los negocios y de las ventas de Fonatur que ese fue el avalúo que se hizo de manera oficial a través de tal y tal dependencia, que es la que siempre... Pues que metan a la cárcel a todos los de esa, Sí. a los que hacen ese avalúo y al señor porque imagínate. Sí, no puede ser. Sí, Haces una bolsa de 5, de 10 millones de gente que conozcas con cierto dinero para comprar esa oferta, y claro que te los dan. Claro. Porque además dicen que no tiene uso de suelo para vivienda o para construcción de hotel, sino que van a ser centro comercial y estacionamientos. Ah, caray. Bueno, una plaza a esa distancia de la ciudad y cuando posteriormente ya no hay tampoco tanto hotel, resulta un absurdo. Claro. Sobre todo que tienes la isla, ¿no? Sí. Pero se los dieron con 11 millones de pesos de enganche y abonos chiquitos durante 5 años de 230 y tantos mil pesos mensuales. Es decir, terminan de pagar por ahí del 2023, 24. La especulación con la tierra es el objetivo. Claro que ese es uno de los negocios que ha prosperado durante muchos años en el Estado. Entonces, si ustedes tuvieran la fortaleza necesaria, es ir a Fonatur y decirle, oye, arregla ya esto. Sí. Y la empresa esta italiana, a la que le han visto la cara de tontos, desde que le vendieron los terrenos del Mirador y luego se los cambiaron por los de Centajamar. Y, oye, ¿qué es eso? Sí, esa empresa que traía muchas intenciones, una empresa internacional de invertir en el Estado y en Cancún, se retiró de sus inversiones en el país porque pues, nunca vio la certeza jurídica de lo que está invirtiendo, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que no se han Pero ¿cómo analizado. vamos a tener certeza jurídica si tenemos un buen número de notarios balastruques, sujetos a juicio que no podrían estar emitiendo nada? Así es. Ni fe de hechos, ni un registro de empresa, y mucho menos garantizar el patrimonio o las compras de nadie. No pueden. No. Están en medio de un juicio. Y todo con lo que están operando es con una carta que tuvo a bien el expresidente de los notarios, del Colegio de Notarios aquí, extenderles para que fueran a presentarla al Colegio de Notarios Nacional. Y ellos dijeran, pues qué bueno, sí, están todos muy bien. Sí, pero eso no puede, un acuerdo de colegios no tiene ninguna validez judicial. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Sí, y no se resuelve. Bueno, y el gobernador, me pregunto yo, esa es una facultad a la cual él no le puede dar ni culpar a otros, porque es suya. Es totalmente, la fe pública es únicamente una patente que él extiende. Que se tiene que dar por cuenta del oficina. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener certeza jurídica? Sí, además de que estos señores, ¿cómo le llaman a las tarifas que cobran los notarios? Los aranceles, aranceles, sí. Están marcados. ¿no? Sí, no pueden puedes abusar, cobrar ni más ni menos. A lo mejor un poquito menos si es un cliente de muchos años, ¿no? Pero es un poco, antes de que los demás se quejen de que estás haciendo una competencia desleal. Claro. Te pongo un ejemplo. Imagínate la escrituración de una casa de casi 4 millones de pesos. Por lo tanto, el arancel es de 35, 38 mil pesos. 7,500 pesos.
Bueno, es que a lo mejor entró en algún programa específico. No hay ninguno. No, y en ese nivel de montos, pues no, se da cuando es una casa de interés social que se omite el cobro por un decreto. Hay por aranceles, o sea, no es No, algo pero que, también que, se puede que se eximir, deje a juicio pero no, de no los de ese. notarios, ¿no? Sí, Esta no. es una, te estoy poniendo de ejemplo una operación. Claro. Pero como esas, las hay todas. Sí. O sea, es el remate de... Pero además, yo no sé si lo hacen porque es su registro, su gestión, pues podrá llevarse al registro público de la propiedad, pero no es legal. No, es que hay muchos temas que desafortunadamente, y bueno, qué bueno que se está dando esta conversación, porque si nosotros queremos ampliar nuestro campo, queremos institucionalizar más el observatorio, tenemos que crear ya una infraestructura para que esto no sea nada más de una etapa, sino que ya quede como un organismo que sea vigilante de toda esta ¿Qué podemos actividad hacer pública. para fortalecer el Mira, observatorio? nosotros... Mira, yo pienso que toda autonomía Ujú. tiene una base económica. Así es, ¿verdad? tiene que tener. Entonces, yo creo que los ciudadanos que estamos interesados en que esto camine, en que ya realmente se hagan las cosas de manera correcta y se puede exigir, pues deberían ustedes de darnos una cuenta y cada quien que haga sus aportaciones. Y bueno, ustedes que pongan ahí transparentes, soy fulano de tal, me Sí. desempeño en tal, mis ingresos son tales, tal y Así tal, es. y dispongo de 40 horas a la semana para dedicárselas al observatorio. Y si se requieren más, más. Así es. Sí. Pero que se entienda que son los gastos de su oficina, del personal que necesiten para contestar teléfonos, de equipamiento. Yo creo que si queremos que esto camine, tenemos que tener un organismo, una organización eminentemente ciudadana. Así es. Y patrocinada por ciudadanos. Y que no tenga un interés más allá político o Ni de alguna- perjudicar a nadie, sino no, simplemente de tener las cuentas claras y el chocolate espeso. Así es lo que hemos estado insistiendo. Afortunadamente hemos encontrado un buen eco en algunas universidades, pero no digo el nombre de la universidad, pero sí al principio que empezamos con esto y empezamos a hacer la labor de apoyo con ellos, los estudiantes, un partido político se les acercó y los jaló a su estructura juvenil prometiéndoles que iban a ser candidatos a diputados en esta elección. Y obviamente el trabajo lo hicieron mal, pensando que nos iban a perjudicar. No se hizo, logramos sacar bien los reportes y obviamente omitimos el que ellos estuvieran trabajando ya con nosotros. Pero a ese grado han llegado. Ve nada más, porque por desgracia, pues, no podemos confiar en el auditor, ya Así sabemos quién es, Así cómo es. Así es, pero yo espero que con un cambio en la legislatura, pues sí puede entrar una investigación más a fondo y obligarlo a que lo haga. A él y al fiscal, Y es al otro fiscal al que hay también. que seguirle. Hay que también, Estamos en una inseguridad brutal. Hay que seguir insistiendo también en la parte de la independencia de la fiscalía también. Claro. Es importante. Y repito, pues creo que hay algo que nosotros podemos hacer y que tenemos a nuestra mano. Si no tenemos los conocimientos suficientes, si inclusive nos da miedo, porque eso. a veces da miedo, pues no lo puedo yo negar, Hay ¿no? gente que Ir a que le destapar da. las coladeras luego trae sus Sí. consecuencias. Así es. Pero eso no evita que no podamos darles apoyo moral, económico, garantizar que trabajen con autonomía, no cobrando un sueldo, sino garantizando los gastos para que tengan una estructura que les permita funcionar. Así es. Sí, ahorita nosotros hemos prácticamente hecho el trabajo por nuestra cuenta, sin tener aportaciones de nadie, porque queremos que primero tiene que la gente confiar en los reportes que estamos haciendo y sobre todo que no llevan una finalidad de afectar en lo personal o alguna Sí, situación. no se trata de Simplemente, venganzas, no, de esas no, que eso, se acostumbran mucho en sí, este sexenio, este tipo ¿verdad? de situaciones, pero no, queremos que esto sea, que funcionen las cosas como
deben de ser, como teóricamente existe este planteamiento en el orden jurídico de nuestro país, que es excelente. La cuestión es que se desvía o no se cumple. Y yo creo que es el momento porque, bueno, si tenemos un presidente que está dándole la pelea a la corrupción, a la impunidad, Así es. me parece que es el momento también de organizarnos los ciudadanos y hacer lo nuestro, y no dejarlo todo en manos de Morena o de los de Morena. No, porque también puede haber una desviación de tipo político y electoral, tiene que ser en otro sentido, claro. En otro sentido. Eduardo, te agradezco No, al muchísimo. contrario, gracias Algo por la que, oportunidad. con lo que desees Pues únicamente que sí hay la posibilidad de que nos den alguna aportación de opiniones en un correo que tenemos, que es observaqroo@gmail.com. Cualquier opinión será bienvenida. Lo vamos a estar pasando como banner durante el programa. Perfecto. Para que la gente se entere. ¿Algún teléfono también tenemos? Bueno, puede ser mi teléfono personal, el 9981-478579, porque somos una oficina ambulante prácticamente. Bien, entonces preferentemente el correo. El correo. Porque si no luego... Sí, hay muchas Además, cosas. ya sabes, las golondrinas en el Sí. alambre. No, eso ya sabemos que ya está, y en cada conferencia de prensa encontramos a alguien que está tomando fotos y fotos y fotos y fotos, porque sabemos que esa es su labor y que tienen que hacer. Bueno, no nos estamos ocultando para nada. Muchas gracias. Al contrario, Lidia. muy Muchísimas amable. gracias a usted Gracias. por el favor de su atención, y si nos lo permite, pues nos veremos aquí la semana próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.